Aprendamos a alabar a nuestro Dios, hermanos, en todo tiempo. Es una de las cosas por las cuales Él nos llamó, dice, que para la alabanza de su gloria. Gloria a Dios. Y al mismo tiempo, si nosotros nos vamos limpiando, sirviéndole, Él va a ser exaltado, va a ser adorado. Y dice su palabra que aún los que no conocen al Señor, al mirar las buenas obras, van a glorificar a Dios. ¿Sí me entiendes? Al mirar ellos una buena conducta de nosotros, van a glorificar a Dios. Entonces debemos de aprender. Hay mucha lucha espiritual, hay muchos hermanos que se dicen ser hermanos, se han levantado y siempre ha pasado esto, levantándose contra la iglesia, contra la cruz de Cristo. Y uno debe de estar siempre bien, apercibido, velando, porque son cosas que fueron anunciadas y desde el principio de la iglesia ha pasado, y esto no dejará de pasar hasta que el Señor venga. Pero el hermano que es fiel, el hermano que verdaderamente quiere la salvación, él va a buscar el ser dirigido por el Espíritu Santo. ¿Sí entiendes? Tienes que buscar que el Señor te dirija, escudriñando la palabra, meditando en ella, escuchando el consejo de la palabra y buscando confirmarlo. ¿Sí entiendes? Porque muchas personas no confirman lo que escuchan y no saben si es verdad o es mentira. Y se van así porque la mayoría, no digo que todos, pero la mayoría tristemente solamente quieren recibir el alimento y no quieren buscarlo. ¿Sí entiendes? ¿Sí están aquí, hermanos? O sea, tenemos que hacer tiempo para escudriñar la palabra, para buscar su rostro, y esto nos corresponde a todos, sea que tengas un ministerio o no, pero como hijo de Dios, tu obligación es conocer las reglas de tu Dios, las leyes de tu Dios, las promesas de tu Dios. ¿Sí entiendes? Mira, abre tu Biblia en Hechos capítulo 20. Hechos capítulo 20. Aleluya. Vamos a leer desde el versículo 26. Yo he mirado y he escuchado, hermanos, aún a hermanos que han estado con nosotros y les dices o les preguntas si han leído o si están leyendo. Dicen, no, yo no voy a predicar. ¿Sí entiendes? La lectura no es para el predicador. La lectura es para cada uno de nosotros. Porque la necesitas, la necesitamos. ¿Cómo vas a confirmar? Su palabra sí dice que confirmando su palabra. ¿Cómo la vas a confirmar? ¿Nomás decir amén y no saber si es verdad o es mentira? No, necesitamos nosotros leerla y es verdad, o sea, que necesitamos de los ministerios, necesitamos de la enseñanza, pero cuando tú mismo estás leyendo y tú escuchas la predicación, tú sabes, eso se confirma en tu corazón que es así. ¿Sí entiendes? Y tu crecimiento va creciendo, tu confirmación. Por eso dice que arraigados y cimentados, para que eso pase, para que tú te arraigues y eches bien tus cimientos en el Señor, necesitas la palabra viva, comiéndola, escudriñándola, escuchándola, pasando tiempo con ella y por supuesto con el Señor, ¿sí me entiende?
pero en este caso hablamos de la palabra que es poderosa para guiarnos, para guardarnos, para prepararnos. ¿Sí me entiendes? Nuestro Señor Jesucristo, cuando oró al Padre ya para su partida, o antes de ser crucificado, dijo acerca de sus discípulos: guárdalos. ¿Sí me entiendes? Nosotros tenemos que escuchar o escudriñar la palabra, porque su palabra es verdad. En ella nos vamos a santificar, en ella nos vamos limpiando día a día. Entonces vamos a leer. Pablo reúne a los hermanos, a los ancianos en Mileto para hablar con ellos, porque él iba a partir y no lo iban a ver más. Entonces él va dándoles un discurso, pero en el versículo 26 vamos a leer, dice: por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de vosotros, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño, en el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. ¿Quién los puso? Pablo, y luego los puso. El Espíritu Santo, dice, os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual el Señor ganó por su propia sangre. Entonces, ¿quién los puso por obispos? El Espíritu Santo. ¿De quién es la iglesia? ¿El rebaño de quién es? Del Señor. ¿Sí me entiendes? Tú dices: hermano, eso ya lo sabemos. Si tú eso lo puedes atesorar, te servirá para muchas cosas. Porque vas a ser atacado, vas a ser tentado. Muchos hermanos son tentados a que lo que reciben es de ellos, o muchos quieren ser puestos, pero aquí dice que el Espíritu Santo los puso y la iglesia es del Señor. O sea, no somos un grupito de esta persona, otros somos de la otra persona, no. A todos los que están en el Señor es porque el Señor pagó por ellos, nadie más, ningún ser humano. Pero sigue diciendo: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán el rebaño, y de vosotros mismos, ¿sí sabes qué es eso? De en medio de la congregación se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Entonces, esto no es nuevo. Miramos desde el principio de la predicación del Evangelio. Pablo ya les había anunciado, nuestro Señor Jesús también les anunció cuando Él les dijo: cuando digan, aquí está el Cristo, no lo creas, acá está, no lo creas, no vayas. Entonces, siempre el enemigo ha buscado engañar, pero el problema aquí, o el punto aquí, es que cuando se levantan entre la propia iglesia, entre el propio pueblo de Dios, lo triste es que aquellos que no están sirviendo, que no están meditando, que no están preparándose o leyendo o instruyéndose en la palabra, estas personas ingenuas van a ser las que van a ser prontamente arrastradas y seguirán las disoluciones de estas personas. ¿Sí entiendes? Porque no se instruyeron, porque no se prepararon. Miren, hermanos, por eso una de las cosas que ayer yo les comentaba es: el cristiano debe de aprender a ser como un solitario. Yo sé que para muchos, no. Y yo no me refiero a aquellos que se la pasan, que no quieren ir a una iglesia, que no quieren congregarse, que no quieren tener nada que ver con los demás hermanos. No hablo de esa gente. ¿Sí me entiendes? El que
ha entendido y ha sido enseñado por el Señor, va a entender lo que le estoy diciendo. Pero el que no va a decir, no, él está hablando que no se reúna. Yo no estoy hablando de que no tienes que tener una congregación. No estoy hablando de que no ocupas congregarte o reunirte con los hermanos. No estoy hablando nada de eso. ¿Sí entiendes? Yo creo que ayer fui muy claro y les dije, tú tienes que servir, estar para todos. Pero si en medio de uno se levanta, en medio de nosotros o de cualquier congregación, se levanta uno así, ¿qué va a hacer con aquellos que no estaban poniendo su confianza en Dios? ¿Sí entiendes? Van a ser arrastrados. Sí están aquí, hermano. Y hacen un grupo, arrastran un puño de hermanitos, porque ponen la confianza en el hombre. El hombre se puede equivocar. Si el día de mañana cierto predicador cambia su enseñanza, su doctrina, y para ti era muy buen predicador, ¿qué vas a hacer? ¿Seguirlo porque él ya se va y consigue otra doctrina? ¿Lo vas a seguir porque pues era el que yo siempre miraba? En el YouTube todas las vistas, este era el mero predicador. ¿Lo vas a seguir? ¿Qué vas a hacer? No, pues ya vamos a dejar de ser cristianos porque pues eran el único que yo confiaba. ¿En quién estaban puestos tus ojos? Ahora, esto es para todos los cristianos, porque Pablo, el Espíritu Santo, está hablando aquí por medio de Pablo para eso, para enseñar a la iglesia. Porque yo sé, dice, ¿sí entiendes? Dice el 29, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Lo van a destruir, no les importa dañar familias, no les importa dañar hogares, llevarse las almas que sea, arrastrarlas al infierno. Mira, hermano, hay muchos allá afuera, en todas partes, quizás en el internet, o aquellos que ya se apartaron del Señor y que son sabelotodo. Ellos conocen la Biblia, conocen a los hermanos, conocen a todo, y andan buscando hermanitos para arrastrarlos y engañarlos, sacarlos de las congregaciones o estarles metiendo ideas acerca del evangelio, y van a usar textos bíblicos y cosas así todas torcidas. Y como tú no has escudriñado la palabra, ¿qué vas a hacer? ¿Sí entiendes? Mira, hermano, hay muchos hombres que traen muchas diferentes doctrinas. Las sacan de todas partes del Viejo Testamento, un poquito de aquí, otro poquito de allá, y hacen doctrinas. Si estas personas te leen algo que fue escrito para Israel, ordenanzas que se les dieron a ellos, y si tú no estás bien enseñado en qué cosas son las que se les dieron a ellos y qué cosas a nosotros como gentiles, ¿qué va a ser de ti el día de mañana? Por eso miramos un montón de gentiles ahora queriendo judaizarse, queriendo hasta circuncidarse y guardar el sábado y guardar no sé cuántas ordenanzas. Pero si estos gentiles entendieran, pero realmente si entendieran y leyeran lo que su palabra nos enseña, entendieran que solamente se han maldecido, porque nuestro Señor Jesucristo dijo que, dice su palabra en Gálatas, que vino para rescatarnos, para sacarnos de la maldición de la ley, y que por medio de la ley ningún ser humano se justificará. Y ahora estos que no han leído buscan a judaizarse porque vienen otros hermanos y hablan este idioma, el otro hebreo, y son esto y lo otro. Pero si tú no has estudiado la Biblia y no dejas que el Espíritu Santo te guíe, o sea, ora. Ahora, si tú crees que
yo o cualquier otro trae una doctrina que está media rara, estudia, ora al Señor. ¿Sí me entiendes? Ora al Señor, porque los que son hijos de Dios son los que son guiados por el Espíritu Santo. Y si tú eres hijo de Dios, el Espíritu Santo te va a enseñar. Pero si tú quieres que Él te enseñe. Porque si yo soy una persona que no me importa qué doctrina me den y qué enseñanza me enseñen, pues ¿quién me va a enseñar? Pero si tú estás interesado de agradar a Dios y no desviarte del camino, tú necesitas escudriñar la palabra, y lo que casi nadie quiere hacer es pasar tiempo buscando el rostro del Señor. Porque todo lo quieren a la mano. Todo lo quiere fácil, dado, regaladito. Pero te tiene que costar tiempo en oración, en obediencia, en la lectura. Para que tu crecimiento, tu entendimiento vaya creciendo, tu crecimiento espiritual cada día vaya más y más. Si no, vendrá cualquiera persona con cualquier doctrina, cualquier espíritu podrá hablarte a tu vida y tú te quedarás, pues sí. Pero la palabra es verdadera y no se contradice. Podrán parecer versículos como que, a mí se me hace que aquí está diciendo algo diferente, porque no tienes el conocimiento. Pero si tú oras al Señor, si tú le ruegas al Espíritu Santo, que Él fue el que inspiró a aquellos hombres que escribieron esta palabra, te puede dar el entendimiento. ¿Sí entiendes? ¿Quién inspiró a los hombres que escribieron esta palabra? ¿Crees que Él no te puede enseñar? Él te puede enseñar, mejor que cualquier otro. ¿Sí me entiendes? Mejor que cualquier maestro aquí en la tierra. Él te puede enseñar. Pero debemos de estar atentos, porque vas a escuchar un mensaje por aquí o por allá, o gente que se levanta y hablando textos bíblicos, o gente que porque quizás es muy famosa aquí secularmente. No porque sea una persona muy famosa quiere decir que hable verdad, o que esté diciendo lo que es correcto. ¿Sí me entiendes? Mira, abre tu Biblia en Timoteo, en la segunda carta de Timoteo. Y es bien interesante en esta carta, Pablo, casi la mayor parte de esta carta que le mandó a Timoteo, le habla acerca de este asunto. Porque este problema, hermano, ha existido desde el principio. Segunda de Timoteo, en el capítulo 3 vamos a empezar a leer. Y lo que él viene hablando, tú lo puedes, confirmar desde el capítulo 2, desde el versículo 14. ¿Por qué viene diciendo eso? Y en el capítulo 3, porque todo va... Antes no tenía capítulos ni versículos. ¿Sí me entiendes? Cuando tú escribías una carta, ¿le ponías números? No. Esto lo hicieron así para remarcarla, simplemente los que la fueron traduciendo. ¿Sí me entiendes? Pero la Biblia, los libros, no tenían capítulos ni versículos originalmente. Ahora, no vamos a pelear porque le pusieron. Al contrario, nos ayuda para distinguir y saber en qué parte vamos a ir. ¿Sí entiendes? Porque si no tuviera que decirte, casi al principio, hermano, así como a la mitad de cuando él empezó a hablar, y ¿dónde? ¿Cómo iban a quedar todos? Y uno empieza aquí, no, más abajito. ¿Sí entiendes? Entonces no vais a querer pelear ahora con los que fueron enumerando. Pero para que entiendas, que una carta tú la escribes, él va siendo inspirado, él va escribiendo. Si al caso pones un punto, una coma, ¿sí entiendes? Pero no vas haciendo una receta, no pone número 1, le echas unos cuantos condimentos, número 2.
¿Sí entiendes? Entonces, lo mismo viene hablando porque este problema siempre ha existido. Entonces vamos a leer en el capítulo 3, versículo 1. Dice, también debes saber, porque mira, cuando les dice, también debes saber esto. Cuando está diciendo esto, también, ¿qué significa? Que antes ya le explicó algo referente a lo mismo. O sea, harán esto, pasará esto, y también debes de saber que esto más va a pasar. ¿Sí me entiendes? Y también debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. En los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos. Serán ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Entonces, estas personas son las que van a estar en la iglesia. No pienses que fuera de la iglesia. ¿Sí están aquí? Entonces, tú debes de estar atento cuando una de estas cosas alguna persona está produciendo. Pues el árbol se conoce por el fruto. Entonces, si dice que es muy espiritual, que hace esto o aquello, y que quizás habla mucha palabra y sabe esto y aquello, pero si tú comienzas a ver que empiezan a brotar de estos frutos, dice, ten cuidado. Tú debes de saber esto. Va a pasar. Vendrán hombres que solamente les importará a ellos mismos, amadores de sí mismos. Y no terminaríamos explicando las cosas que están pasando afuera. Gente enriqueciéndose, solo les importa lo de ellos. Son egoístas, pero mira la lista, repásala, medita. Ahora, no solamente para buscarlos afuera, sino pensar, ¿seré yo, Señor? ¿Sí me entiendes? Si me estoy desviando, estoy comenzando ahora a contemplar estas cosas para practicarlas, ¿seré yo, Señor? ¿Sí entiendes? O si alguna de estas cosas estoy practicándolas, debo de autoanalizarme y pensar, ¿qué está pasando conmigo? Porque ahora yo estoy amando más estas cosas. Dice al final, ¿qué dice? Donde leímos al final de 4 ya, traidores, impetuosos, infatuados, amadores ¿de qué? De deleite. O sea, si yo comienzo a amar más ya las cosas que son agradables para la carne que a Dios, algo no está bien. O sea, esto no es solamente para buscarlos allá, porque se van a levantar en medio de uno. Y es como una de las cosas que comentábamos ayer, que preguntaba la hermana, ¿y si ya saben y así lo hacen? Sí. Y cuando vayamos leyendo se van a ir dando cuenta, porque estas personas, tristemente muchos ya fueron destinados para eso. Hay muchos que tú miras allá afuera, que ellos conocen, han escuchado o hasta han predicado, y ellos son avarientos, tienen riquezas, les sacan el dinero a la gente y lo saben que a Dios no le agrada, pero no les importa. Todas las personas que levantan o calumnian o levantan falsos a las personas son una de las cosas que leímos aquí. Sí lo saben, pero aún así siguen calumniando, levantando falsos a los siervos del Señor o los ministros o a hermanos, tratando de difamarlos. Mira, y sigue diciendo, mira lo que dice el 5, que tendrán apariencia de ¿qué? ¿Cómo los miras? Como bien amables, bien religiosos, bien delicados. ¿Sí entiendes? Tendrán apariencia.
pero negarán la eficacia de ella. A estos, evítalos. Porque hay hermanos que les gusta, que el predicador fulano y que no sé qué. Y miras cómo está actuando y cómo está haciendo, y tú lo quieres seguir mirando. Ten cuidado. Si este predicador trae estas cosas, ¿qué dice al último? Donde leímos el 5. Evítalos. De verdad. Mejor aquel que predica lo que es, como está escrito, que si no tiene seguidores, que si no es muy famoso, lo que tú quieres es la enseñanza limpia, pura. Dice su palabra. ¿Sí entiendes? Y claro que si es grande predicador, igual, si trae la palabra pura, escúchalo. Aprende de él. Aprende de todos aquellos que aman al Señor y aman las almas y se esfuerzan en hacer lo que es agradable a nuestro Dios. Pero al que no, evítalo. Serán tiempos peligrosos. Tienes que prepararte, tienes que escudriñar la palabra. Mira, dice el 6. Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Hay muchos casos que si has llegado a mirar, hermanos han hecho, o que se decían ser hermanos. Había uno, hermano, que tiene, yo no sé ni los nombres, tiene poco que, o ya un año o por ahí, que está encerrado. Y tampoco sé de qué parte era, pero yo nomás llegué a mirar un poquito. Cuando él iba entrando a la iglesia, la lloradera de hermanos. Lo miraban y llore por él. Y el que lo introducía hablaba como si fuera nuestro Señor Jesucristo. Le decía: mírenlo, qué hermoso es. ¿Sí entiendes? Moviendo al pueblo de Dios para adorar a ese hombre, incitándolo. Porque mire, hermano, algo que tú debes de entender como seres humanos, algo que por naturaleza está en nosotros, al menos que tú entiendas en el Señor y puedas dominar eso. Pero muchas personas pueden llorar fácilmente al mirar, y no solamente al mirar realmente, o sea, una necesidad o algo que le pasó a alguien, sino aunque tú lo mires en la televisión o mires un accidente o algo o una necesidad, cuando tú empiezas a ver la necesidad de aquella persona y luego tu corazoncito comienza a ser tocado y hasta se te comienzan a salir lágrimas. ¿Sí entiendes? Aquí nadie le ha pasado eso, yo creo. No saben de lo que estoy hablando. Pero no es porque amas a esa persona ni tienes tanto amor. Pero en el ambiente que tú estás, si estás tú concentrado, hay personas que son como motivistas, comienzan así a motivarte. Y vamos todos a llorar. Y yo comienzo a llorar y luego ya comienza otro y todos estamos llore y llore y llore. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Pero tenemos que llorar todos. ¿Sí entiendes? Sí puede pasar. Esta gente hace eso. Mira a los niños. Hazte tú como que te golpearon o estás llorando. ¿Qué empieza a hacer el niño? Empieza a llorar. ¿Por qué? No sabe. Y tú puedes decir, lo está tocando el Señor. No lo está tocando el Señor. No es verdad, es que se confunde la gente. Porque miran a 2, 3 hermanos. Y luego ya todos. Es hora de llorar. Vamos a llorar todos. Pero ¿sintieron algo? ¿Saben por qué? ¿Sí entiendes? O sea, ellos saben por qué van a llorar. Pues los que están sintiendo, están sintiendo. Pero los demás, ¿por qué lloran?
Es así. Pero tú debes de aprender. No quiere decir que cuando salgan lágrimas ya esta persona ya la alcanzó el Señor. No es cierto. Mañana tú la miras igual y te quedas, ¿pero qué pasó? Allá dicen lágrimas de cocodrilo. Yo no sé si los cocodrilos tienen lágrimas, pero la gente dice. ¿Sí entienden? No sé por qué dicen. Tampoco he investigado si tienen lágrimas, pero ¿sí entiendes? No te debes de dejar llevar por lo que los demás. Tú miras que se están riendo y tú también te ríes y, ¿pero por qué se está riendo? Pues se está riendo, hay que reírnos todos. Entonces, no debes de ser así, arrastrado emocionalmente. Tocan tus sentimientos, lloras y lloras y lloras. Mira, hermano, tú puedes tener un concepto no muy bueno de una persona, pero cuando esta persona te empieza a contar su historia y llora, terminarás llorando con esa persona, aunque un día antes no la querías ver. ¿Sí entiendes? Piensa, esto es algo que está ahí, y si tú no te cuidas, nada debe de mover tu corazón hacia el Señor. De verdad, nada. Porque personas, mira, hermano, todo esto está en la historia, tú míralo en tu diario vivir, aquí o allá. Hombres consiguen lo que quieren con una mujer, ¿de qué manera? Con chantajes, llorando. Mujeres consiguen cosas con los hombres, ¿de qué manera? Con chantajes, llorando. ¿Sí entiendes? Buscarán la manera de seducir a aquella persona, tocar sus sentimientos, donde lo quebrante. Mira, ahorita vino a mi mente el ejemplo de Sansón. Una y otra vez venía esa mujer y él no. Le decía una cosa, le decía la otra. Ya emberrinchada, ya dijo, no, es mentira que tú no me amas, que dices que me amas y no me confiesas la verdad y llore y llore. Está bien, mija, te voy a decir. ¿Qué pasó? ¿Sí entiendes? Primero él guardaba su secreto. Si me atan de esta manera, me van a detener. Ella corría y les chismeaba, venían y lo ataban. ¿Sí me entiendes? Sansón rompía cadenas, mecate, rompía todo. Ella ya estaba desesperada porque había prometido que tenía que dar el secreto. ¿Sí me entiendes? Lo intentó una y otra vez y no pasaba. Comenzó entonces a pegarle en los sentimientos a Sansón. Es que tú no me amas, me voy a morir. Muérete. ¿Qué importa? ¿Sí entiendes? Pero vendrán hombres ahora en el Señor, en lo espiritual, en lo que estamos hablando, que vendrán así, engañadores, que aparentan tener piedad, pero con sus hechos niegan la eficacia. Porque si de verdad fueran hombres piadosos, temerosos de Dios, ¿cómo se comportaran? Si fueran piadosos, hombres, mujeres temerosas de Dios, no arrastraron a esas multitudes, no las estuvieran estafando, sacándoles el dinero. ¿Sí entiendes? Engañándolas. Todos esos grupos de denominaciones que se levantan y no les importa, líderes que muchos ya no viven, pero han dejado esa mala semilla, esa mala hierba y van arrastrando al montón de cristianos. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque las personas no escudriñan, porque no se instruyen, porque no quieren pasar tiempo leyendo o escuchando. Mira, hermano, hay muchos buenos predicadores. Escucha una predicación, escucha otra, medita.
cuando vas donde no puedes leer. Pero si tú puedes, siéntate un rato y lee. Pero no, el chisme, los videitos, ahora otro, ahora esto, ahora aquello. Pero ¿cuánto de comida? ¿Sí entiendes? De verdad hay muchos buenos predicadores. Donde cuando tú te alimentes de eso, una predicación u otra, y tú puedes decir, no, es que no se me pega mucho. Mira, hermano, si tú estás interesado, el Señor, el Espíritu Santo comenzará a ir escribiendo en tu corazón y Él sabrá a qué horas. Tú no sabes cuánto tienes almacenado ahí hasta cuando lo ocupes. ¿Sí me entendiste? De verdad, hay cosas que ya las escuchaste, no estás pensando en ello, pero cuando las ocupas, haces así y alguien te lo pone en la mano. Ahí está. ¿Sí entiendes? El Señor en su misericordia te dice, aquí está. Esta es la herramienta que ocupas para eso. Pero para eso necesitas pasar tiempo, estar interesado. Ahora, yo no estoy diciendo que si tú tienes el tiempo de leer y eso te la pases viendo y viendo predicaciones. No, haz tiempo para leer también. Pero quizás puedes tú ir manejando o trabajando y puedes ir escuchando. Aprovecha ese tiempo. Pues dice así su palabra, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. ¿Sí me entiendes? Que las noticias, que eso, yo no sé qué está pasando. O temas que no, si hay temas que no te interesan, ¿los vas a estar escuchando? Pero entonces cuando yo no estoy escuchando la Biblia y otras cosas sí las escucho, ¿qué tema no me está interesando? ¿Cuál? El de la Biblia, ¿verdad? El del Señor. Entonces ahí nos autoanalizamos qué es lo que es más importante para nosotros. Tú solo te lo contestaste. ¿Sí me entiendes? Entonces debemos de aprender. ¿Tú quieres del Señor? Prepárate. No porque vas a ser un predicador. Ojalá y lo fueras. No estoy diciendo que no quiero que seas. Pero te digo esto para que no pienses, porque yo escuché, hermano, no, pero yo ¿por qué voy a leer? Yo no soy el que voy a predicar. No. Tú tienes que prepararte porque tienes que conocer quién es tu Dios. ¿Qué tiene para ti? Y para que cuando alguien venga a quererte engañar, tú le puedas decir no. Y te van a decir, escrito está, tú les dirás, pues sí está escrito, pero no para mí. Esa parte se escribió así, así, y tú vas a entender por qué se escribió. Porque una cosa es sacar un textito, un versículo nomás de todo el contexto. Y está hablando de otro tema, pero te lo aplican como si hablara de este otro tema. Y tú, no. Eso lo está hablando, pero por otra razón. ¿Sí entiendes? Pero ¿cómo tú te vas a dar cuenta si no escudriñas? O si no pasas tiempo, como te decía, si hay hermanos que Dios les ha dado esa gracia, la sabiduría, escúchalos. No pierdes tu tiempo, escúchalos y vas a ir creciendo. Pero pasa tiempo porque las cosas están pasando y más y peor. Hay mucha gente que con tanto conocimiento está apoyando tantos grupos para hacer tantas cosas tan perversas y tú te quedas, pero ¿cómo? Si son líderes grandes y líderes espirituales, no estamos hablando seculares, gentes de iglesias grandes, de denominaciones grandes, que ellos están aprobando cosas malas, desagradables delante de nuestro Dios. Ahora, si tú no eres alguien que lees y escudriñas, pues terminarás aceptándolo y diciendo, pues si el pastor dice, si el grande ministro dice, pues entonces es así. ¿Sí estás aquí, hermano? Porque muchos así van. Pues es que el pastor dijo así, vámonos todos para allá. ¿Por qué? ¿El Señor dijo? No, pero el pastor. Y ese problema, mire hermano, muchos
Muchos de los católicos miran al Papa como así, como más grande que Jesús, más grande que la Biblia, más grande que todo. Si él dice, aunque la Biblia diga otra cosa, lo que él dice, así mero es. ¿Cómo? Si terrenalmente, ¿quién está sobre la Constitución? Ustedes que saben de la Constitución, a ver, jóvenes, niños, ¿quién está sobre la ley? Nadie sabe la Constitución aquí. ¿Quién está sobre la Constitución? Aquí, legalmente, terrenalmente. Nadie. Ni el presidente, ni nadie. ¿Sí entiendes? Todos bajo la ley, dice. ¿No sabían eso? De verdad. Lean, cuando estaba estudiando, los que estudiaron para la ciudadanía tienen que haber leído eso. Nadie está sobre la ley. Sobre esta ley, nadie está. Solamente el que la dio. ¿Sí entiendes? Pero nosotros, nadie estamos sobre esta palabra. Y hay de nosotros si nos queremos poner sobre de esta palabra. Y así tiene que ser. Si el Señor dice, está bien. Pero que porque a mí se me pegó una loquera y vámonos todos y vamos a hacer esto, practicar lo otro. Tenemos que saber que estamos escuchando. Mira, estamos leyendo y te dije un poco en el 6, dice, porque de estos son los que se meten en las casas. ¿Cuántas personas de estas no van y se meten y hacen lo que se les antoja en los hogares, destruyendo, ¿sí entiendes? Y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. ¿Qué son? Por diversos deseos. 7. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Se les enseña una y otra vez. ¿Y estas personas qué? Nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. ¿Por qué pasa eso? ¿Tú no has mirado eso? Una predicación, otra predicación, una enseñanza, otra enseñanza. Y como te decía, ahora lo miras llorando y mañana otra vez haciendo lo mismo y tú te quedas. ¿Pero cómo? Yo he mirado muchos y pueden llegar aquí. Yo sé, el Señor ya me dijo lo que yo debo de ser y yo, y ya, y Dios me dijo, y mañana ya no están otra vez. No están sirviendo al Señor. Nunca llegan al conocimiento. Escuchan una y otra enseñanza, un consejo y otro consejo. Para rato llega otro, se los lleva, los arrastra, no los vas a ver más. Por eso no debemos de jugar, debemos de poner la palabra en nuestro corazón, orar, pedirle sabiduría, que nos enseñe, que nos guíe. Dice el 8. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Estos son los que se le opusieron a Moisés, Janes y Jambres. Pero dice, así también estos, o sea, estas personas que tú miras, ¿a qué se oponen? A la verdad. Se levantan, hablan en contra de la palabra, hablan lo que no es agradable delante de nuestro Dios, lo que no es derecho. ¿Qué dice que son? Hombres corruptos de entendimiento, réprobos, dice, ¿en cuánto? Tan reprobados en la fe. Estas personas dicen creer, dicen servir, dicen hacer las cosas para el Señor,
Pero estas personas tienen el entendimiento entenebrecido. No saben lo que están haciendo. Y pudieron haber servido un tiempo al Señor. Por eso Juan dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Esto se confirma, esto sucede para que podamos entender que no todos son de nosotros. Entonces, recibieron el mensaje, sí, la enseñanza, sí, y dijeron que sí, y participaron, pero se fueron otra vez. Y todo lo que aprendieron tú te quedas. ¿A poco nunca escucharon la verdad? Sí la escucharon, pero su corazón nunca estuvo dispuesto. Nunca quisieron recibir el consejo de la palabra. Pero entonces, 9 dice, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue también lo fue la de aquellos. Y ahora mira lo que les dice ya a Timoteo. Pero tú has seguido mi doctrina. Aquellos no seguían la doctrina. También la conducta, cómo se comportaba, su profesión, su trabajo, su fe, su longanimidad, o sea, su generosidad, su amor, su paciencia. Timoteo es lo que estaba practicando, lo que Pablo estaba haciendo. 11, persecuciones, también participaba en eso. En padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. 12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán. El que de veras quiere servir al Señor Jesucristo, mira hermano, va a tener que padecer. ¿Sí entiendes? Y le dice en el 13, malos hombres, o sea, de las personas que estaba hablando antes, y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Creen que tienen la razón, que tienen la verdad. Ellos mismos están siendo engañados. Porque se juntan dos y ahora otro, y como te decía, comienzan a creerse sus propias mentiras. Los puedes hacer ver que lloran juntos o que hacen cosas como si fuera todo verdad. Se lo van creyendo. Van siendo engañados. Entonces, tenemos que poner en nuestro corazón y un buen deseo de escudriñar, de confirmar la palabra. No nomás, yo nomás escucho, voy a la iglesia y hay lo que me prediquen. No, hermano, haz tiempo en tu casa. De verdad, por el bien tuyo. Haz tiempo, lee un momentito. Ahora, repásalo. Repasa la predicación o otras predicaciones que sean que hermanos que aman al Señor y que aman a las almas, que tienen una buena enseñanza. ¿Por qué? Mira, hermano, si tú nada más eres dominguero y nomás los domingos vienes a escuchar el mensaje y toda la semana no escuchas nada, bueno fuera que a la primera ya tuviéramos todo ahí, pero necesitamos recordatorio. A veces hoy te pasó y mañana te vuelve a pasar otra vez lo mismo. ¿Por qué? No ocupas recordatorio, ¿verdad que sí? Porque si te lo hubieran recordado mañana, no lo hicieras otra vez. Entonces sí ocupamos que se nos recuerde una y otra vez. El que tú estés repasando para ti es más seguro. No te olvidarás del mensaje, de la enseñanza. Estarás más apercibido, velando para no volver a cometer aquel error. Pero si no estás escudriñando la palabra, meditando en ella, ¿qué puede pasar? Mira, regrésate aquí a la segunda carta de Corintios, en el capítulo 11, versículo
Versículo 3. Gloria a Dios. ¿Lo tienes, hermano? Mira, vamos a leer. Versículo 3 dice: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. O sea, mira por qué viene hablando esto. Mira lo que dice el 4. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús, entonces volvemos otra vez al 3. Acuérdate, cuando está hablando en el 3 es porque va a venir alguna otra persona y va a predicar otra enseñanza, y el sentir bueno que tú tenías para con el Señor, el serle fiel, el agradarle, el esforzarte, es lo que dice en el 3. Dice: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. O sea, hoy tú tenías un buen sentir, un buen deseo de servir a Dios. Tú querías agradarle. Tú ahora sí quieres ser un buen cristiano. Pero por escuchar a otras personas que traen a otro Cristo, comienza a cambiar tu fidelidad, tu sinceridad a tu Dios. ¿Sí estás aquí, hermano, hermana? Entonces comienzas a perder ese deseo de servir, de agradar a tu Dios, de esforzarte, de hacer lo que es recto. ¿Por qué? Dice el 4. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido. Mira, se puede recibir otro espíritu. ¿Sí entiendes? O sea que el Espíritu Santo podía hablarte, podía enseñarte, pero si tú le das la espalda y ya no quieres escuchar esa enseñanza, esa doctrina, y tú comienzas a querer seguir tu propia enseñanza, tu propia doctrina, sin darte cuenta, recibirás otro espíritu. Y es una de las cosas que, si no mal me equivoco, ayer la leíamos, o no sé si el viernes, en primera carta de Timoteo, en el capítulo 4, mira, déjate lo leo. Para no estar diciendo otra cosa. En el capítulo 4, versículo 2, dice: por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos. Pero perdón, era el 1 el que dice eso de los espíritus. 4:1. Dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y por eso es lo que venimos leyendo ahorita aquí en la segunda carta de Corintios 11. Dice el 4: porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís a otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, ¿qué dice? Bien lo recibes. ¿Vienen con otra enseñanza? ¿Vienen con otro evangelio? Hablando. Mire, hermano, son cosas que uno va mirando en este caminar. Ya unos que porque el nombre de Jesús no es Jesús, que porque el nombre de Jesús es que no sé qué, ahí van todos siguiendo a estos grupos. ¿Sí entiendes? Yo lo llegué a mirar por medio de la persona que el Señor nos alcanzó, me alcanzó a mí, a mi hermano Carlos, a nosotros. Ese hermano fue a Israel no sé qué. Allá le dijeron que el nombre de Jesús no era el nombre de Jesús, que porque era nombre de caballo y de yo no sé qué. Ahora viene con otro nombre. Era judío,
no sé qué, se quebró el pueblo, la iglesia, todo se destruyó. Nosotros apenas estábamos saliendo del cascaroncito, pero sabíamos que Jesús es Jesús. Y el Señor en su misericordia nos guardó, porque saliendo del cascaroncito antes no nos fuimos a seguirlos por allá. ¿Sí entiendes? Ahora, ¿dónde estarán? ¿Quién sabe? Pero pasa y ha pasado, y pasa y sigue pasando. ¿Por qué? Porque las iglesias están así. El que debe de saber es el que predica. Los demás no, nosotros ¿para qué no vamos a perder el tiempo en leer? ¿Sí entiendes? Pero no debe de ser así. Cada persona que se enlista en el ejército del Señor o que quiere tener la ciudadanía del cielo, necesita aprender las reglas del cielo. ¿Sí entiendes? Necesitamos aprender cuál es la voluntad de nuestro Dios. Por eso Pablo dice, no, si viene otro con todas estas cosas, bien lo toleras, o sea, bien lo recibes. Tranquilo, a gusto, lo recibes y estás contento, bien feliz. Pero hay a la gente que la gente no le importa. O sea, la gente quiere vivir como en un club aquí, toda una amistad, todo bien de maravilla. Predícame cosas que me gusten, nada más. Ese es el problema. Falsos predicadores, pero porque los falsos cristianos exigen esos predicadores. El verdadero cristiano quiere escuchar la palabra pura, sin mancha. ¿Sí me entiendes? La palabra limpia. Pero el que no es un genuino cristiano, él no quiere escuchar esa predicación. Él quiere escuchar una predicación un Dios donde nos permita, pues hermano, de vez en cuando irnos al baile y allá practicar esto y aquello. Un Dios así. ¿Qué más? Un Dios que pura bendiciones, dice el hermano. Eso es lo que la iglesia muchas veces quiere. Pero los que quieren eso no son los verdaderos cristianos. El verdadero cristiano quiere el alimento sólido. Quiere la lechita no adulterada, pura. ¿Sí entiendes? Mira, vamos a 2 de Timoteo otra vez. En el capítulo 4. Leímos en el 3 y nomás leímos hasta el 13. Y de ahí en adelante, por eso es que en el 3:14 y esas partes tú las conoces mucho. Yo creo que te las sabes de memoria. Las hemos leído muchas veces. Pero cuando tú ya lees todo, te vas dando cuenta por qué es que Pablo le dice en el versículo 15 o en el 14, 15, 16 y 17 esto. ¿Por qué es que le dice Pablo en el capítulo 3 del versículo 14 en adelante lo que muchas veces leemos? Por lo que ya leímos al principio. Porque vendrán hombres engañadores que traerán otras doctrinas, que fingirán o aparentarán tener la piedad, pero con sus hechos la niegan. Entonces, te voy a leer el 3:14 para que entiendas por qué, y de ahí nos vamos a brincar al 4. ¿Lo tienes, hermano? Mira, por eso dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has. Entonces, por eso le está diciendo, pero persiste, o sea, vendrán personas que van a hacer lo malo, tendrán apariencia de piedad. Tú tienes que tener cuidado con estas personas, tú persiste en la sana doctrina. Tú esfuérzate en lo que has aprendido. ¿Sí entiendes? No pongas oído aquí o allá, porque aquí dicen, allá, van todos para allá, vámonos todos para allá. No. Y luego le empieza a decir, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea
perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces le explica eso. Y ahora le dice en el 4, mira, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzga a los vivos y a los muertos. ¿En dónde? Que juzgará, cuando venga y se manifieste en aquel día, todos vamos a ser juzgados. ¿Sí entiendes? Y en su reino. Y luego dice el 2, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, que redargullas, que reprendas, que exhorta con toda paciencia y doctrina. Y dice el 3, una vez más, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartándose de la verdad, y apartarán de la verdad, el oído, y se volverán a las fábulas. Entonces, si miras desde el 4, y te dije parte del capítulo 2, viene hablando de eso, pero en el 3 leímos por qué, qué gentes van a venir, cómo se van a manifestar, cuáles frutos van a dar. Al final del 3, él le dice, tú tienes que persistir en la doctrina, tú tienes que esforzarte. En el 4 le dice, te encarezco, te encargo, tú tienes que enseñar la sana doctrina, tienes que predicar a tiempo, fuera de tiempo, exhorta, reprende, redarguye, corrige a la iglesia, porque vendrán los días que la iglesia, aquellos cristianitos, no querrán oír la sana doctrina, no querrán oír el mensaje puro. ¿Sí entiendes? Querrán escuchar otras cosas, tendrán comezón de oír. Y por eso, ¿qué dice en el 3? Dice, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán. Ahora, no, pues tú predícanos. Tú tienes tú sabes hablar bien. ¿Sí me entiendes? Y este es el problema que tenemos. Porque leímos nosotros en Hechos, cuando Pablo les dice, a ustedes los puso el Espíritu Santo como obispos, y a ellos el Señor los ganó con su sangre. Entonces cualquiera se tiene que poner así, pero acá ya se están comenzando a amontonar maestros. Y estamos mirando, personas salen, cualquiera quiere enseñar, quiere predicar. El Señor le puso, le instruyó, lo preparó. No, pero hay personas que quieren oír. Pues predícanos algo así, suavecito, pura bendición. Dijo el hermano, hermano. O sea, puro puro látigo aquí. Nos traen, nos doblan por un lado y nos doblan para otro. No, el verdadero cristiano no se está doblando por un lado. Le dice a la palabra, así es, Señor, gracias. Porque dice que esta palabra llega a ser más dulce que la miel. Es así, Señor. Gracias, Padre. Porque tú nos enseñas. Porque es lo que le está diciendo en el 2. Versículo 2. Pero predica la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. O sea, tú diles. Porque luego dice, no, hermano, para predicar en la iglesia nomás. A mí me llegaron a decir una persona, no, pues es que todo el día la palabra, todo el día. Es como, déjame en paz. ¿Sí entiendes? Ellos quieren que en la iglesia hay que hablar de Dios, allá hay que vacilar y hablar de todas las cosas malas. Allá sí. Pero no, tanta iglesia ya no. ¿Quién quiere eso? ¿Quién quiere oír eso? El verdadero cristiano, si el Señor es su motivo de su alabanza, él todo el día alaba al Señor. Pero ¿a poco no puedes cantar otra cancioncita así para tu novia, para tu esposa? Pues si tú amas más a eso,
Pero el motivo de tu adoración, ¿para quién debe de ser? ¿Sí entiendes? Entonces, si Él es tu motivo de vivir, ¿de quién quieres hablar? Ahora, yo sé que a veces tienes que hablar algún otro tema. Pues sí, tienes que hablarlo. Tampoco no te vas a poner tan religioso y que tú nomás escuchas otro tema y ya me voy, mejor porque no seas tan religioso. Pero cuando hay el tiempo para hablar, no quieres hablar la palabra. Pero cuando hablan otro tema que no, tú dices que no, estos hombres ya se desviaron. ¿Sí entiendes? Entonces, Pablo le está diciendo a Timoteo que haga esto. Dice, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Por qué le dice que exhorte con toda paciencia? O sea, que te exhorte, hermanito, mira, ¿eso es lo que le está diciendo? No, es una vez y otra vez, no te desesperes, vuélvelo a hacer, ¿sí me entiendes? Que tengas paciencia, que no le digas una vez, porque yo he escuchado mucho, dile que haga, no, yo ya le dije una vez, pero dile otra vez, no, yo no le voy a estar repitiendo. Con una vez que le diga tiene que hacerlo. ¿Ese tiene paciencia para enseñar? Y él lo que está diciendo, dile una vez, otra se ocupa, vuélvelo a repetir, síguele diciendo. ¿Sí entiendes? Porque ya leímos en el 3, porque vendrán días donde la gente no querrá escuchar la sana doctrina. Y aquí dice, no la querrán sufrir. ¿Por qué? Porque para ellos, como no quieren dejar la carne, les duele mucho. ¿Sí me entiendes? Dejar los malos hábitos, duele. O sea, tomar su cruz, no quieren. Entonces, por eso quieren escuchar otra cosa. Otro predicador por ahí que nos predique más bonito. ¿No habrá alguien por ahí que nos predique que ya estamos en el cielo casi? Y que Dios nos acepta así. Que tú puedes ser como tú quieras y Dios te acepta. Vive como sea, practica lo que tú quieras. Dios te ama mucho. ¿Sí están aquí? Muchos es lo que quieren, por eso están así. Y por eso, mira, han llegado aquí, duran un tiempecito, dicen, no, aquí en esta iglesia lo traen uno así, ya mejor me voy. Es por tu alma, es para que tú te salves. Ahora es para mí también. ¿Sí entiendes? Pues, ¿qué caso tiene de que yo lo esté puchando para que entren al cielo y yo me vaya a quedar atrás? No. Todos lo necesitamos. ¿O qué caso tiene que nos engañemos aquí y cuando nos presentemos delante del Señor? Apartaos de mí, malditos, hacedores de maldad. No quieres escuchar eso, ¿verdad? Nadie quiere. Entonces tenemos que echarle ganas. Tenemos que esforzarnos. Mira, hermano, abre tu Biblia en segunda de Pedro, en el capítulo 2. No sé cómo le vamos a hacer para leer todo el capítulo 2. ¿Tienes mucho sueño o si aguantas que lo leamos? Porque hace una explicación muy, muy grande aquí del mismo tema. ¿Sí me entiendes? Hermoso para poder aprender y mirar y reconocer. Y siempre, siempre acuérdate, la palabra la tienes que mirar primero, te la escaneas a ti mismo. ¿Seré yo? ¿No estaré yo haciendo esto? ¿Mi corazón no estará así torcido? Porque si se van a levantar del medio de la iglesia, entonces, ¿seré yo? ¿Sí
¿Sí entiendes? ¿Lo tienes, hermano? Capítulo 2, versículo 1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, enseñanzas perversas que van a destruir a la iglesia. Y aún negarán al Señor, que lo rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y mira lo que dice el 2. ¿Y muchos qué? Muchos seguirán esas enseñanzas. ¿Sí entiendes? Muchos, por no querer servir y hacer lo justo, lo recto, por no querer sufrir la sana doctrina, seguirán esas disoluciones destructoras. Dice, por causa de los cuales el camino de la verdad será ¿qué? ¿Sí entiendes, hermano? Por esta gente el camino de la verdad está haciendo ¿qué? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué te decía hace rato? Mira, cualquier cosa que practique una iglesia, todos somos iguales. Por allá sale otro que enseña quién sabe qué, todos los aleluyas son así. ¿Sí entiendes? ¿Qué es lo que le están haciendo al evangelio? Lo están blasfemando. La gente comienza a hablar y a hablar blasfemias en contra del evangelio, en contra del Señor, por causa de hombres que se levantan trayendo enseñanzas erróneas o siendo falsos maestros. Y por causa de sus deseos, sus disoluciones, comienzan a enseñar cosas que destruyen a la iglesia. Lo que te comentaba hace rato, y ha habido muchos casos. Ahora, mira, no solamente a nosotros como cristianos, pero porque cuando tú ya mencionas como cristianos, tú sabes que a los católicos los mencionan como cristianos también, ¿verdad? Y en la historia, cuando les hablan a nuestros jóvenes de las cosas malas que hizo la Iglesia Católica a los cristianos, y igual como en México, cuando querían que a fuerza los indígenas adoraran a las imágenes y eso, cómo hicieron la matazón y todo lo que hicieron. ¿Sabes qué es o cómo es que se los enseñan en las historias? Que estas personas que hicieron eso eran los cristianos. ¿Sí entiendes? No eran los católicos, eran los cristianos. ¿Sabes por qué? Porque supuestamente, como creen en Cristo, ellos son cristianos. Entonces, eso llega a ser mancha para todo aquel que se diga ser cristiano. Y hay personas que saben la historia, pero no saben qué grupo fue el que hizo eso o provocó aquello. Entonces, cuando una persona que se diga ser cristiana comienza a traer esas enseñanzas o a afectar entre la sociedad, a traer problemas, simplemente todos los cristianos son así. Y comienzan a tener todos mala fama y el evangelio es blasfemado por causa de estas personas. Las cosas que han estado sacando a la luz, y yo sé que no solamente entre los católicos, pero mire, hermano, miles y miles de niños en esas iglesias iglesias los han estado sacando aquí en Estados Unidos y por todo el mundo, pero aquí, que han sido abusados y cientos, o no recuerdo si son miles de sacerdotes que están siendo acusados. Pero el problema, te digo, es que todo lo hacen como es el problema de Dios. ¿Sí entiendes? Sí entiende lo que estoy diciendo. La religión,
Y la religión para ellos es todo. Nosotros somos religiosos, aquellos son religiosos, todos somos cristianos y para todos. La gente que no conoce, que no se instruye, que no escudriña la palabra, todos somos iguales. Entonces, uno debe de tener mucho cuidado, porque lo que tú hagas afectará a todas las demás personas. ¿Sí entiendes? Tú puedes llegar con una persona inconversa, tú le quieres hablar del evangelio y dirán, a mí me han hablado muchos cristianos o aleluyas y esto, pero todos son iguales. El enemigo ha provocado todo esto para poner una barrera en el corazón de todas esas personas. Y uno debe de tener mucho cuidado. Mira, leímos ya el 2, versículo 3 dice, y por avaricia, o sea, estas personas por ser ávaros harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, echando mentiras. Mira, harán mercadería. ¿Sí has mirado eso? Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no duerme. Está preparado el día para estas personas. Vendrá el castigo. Ahora, ¿no sabrían? ¿Nunca habían escuchado? Sí. Sí lo sabían y sí lo habían escuchado, no les importa. El líder grande que tienen los católicos, él sabe lo que viene, él conoce de los juicios, pero no les importa. De verdad, no les importa. Hay mucha gente que conoce que un día va a venir el Señor y irá a juicio, pero aún así quieren servir a Satanás. Ellos dicen, no, yo soy del grupo de Satanás, se acabó. Que venga y aquí nos vamos a dar unas cachetadas. ¿Están dispuestos a pelear? ¿Cómo lo van a hacer? Mira, dice hermano el 4, porque si Dios no perdonó, o sea, está hablando de que les va a venir un castigo, su condenación, su perdición no se duerme. Dice el 4, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas como ¿qué? A estas ciudades las redució a cenizas y las puso como ejemplo a los que habían de vivir, ya se cansaron. Se los voy a dejar de tarea que lo lean todo entonces. ¿Sí entiendes? El Señor todas estas cosas las dejó como ejemplo para aquellos que habrían de vivir impíamente. Ahora, estas personas no quieren saber de este Dios. No, ellos tienen su propio Dios, se lo han inventado, ellos, un Dios que los soporte, que los tolere, que los deje hacer todo lo que ellos quieran. Pero a este Dios que destruyó el mundo antiguo y nomás libró a Noé y a 7 personas, o a este Dios que redució a cenizas a Sodoma y Gomorra y los pueblitos que estaban alrededor y nomás libró a Lot y sus 2 hijas, de ese Dios no quieren saber. ¿Sí entiendes? Pero uno debe de aprender. Esto está como ejemplo. Debemos de esforzarnos, debemos de luchar, que la gente diga lo que sea, que se quiera levantar en contra de ti, no le hace, hermano. Mira, dice el 7, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Y luego el 9,
Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos. ¿Sí entiendes? Si tú eres una persona temerosa de Dios, el Señor te va a librar ¿de qué? ¿Sí entiendes? Dios te va a guardar, pero tú tienes que desear. Tú tienes que anhelar. Tú tienes que desear en tu corazón agradarle y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Dice, y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencias, en sus deseos e inmundicias y desprecian al Señor. O sea, estas personas, más dice, fíjate, y mayormente a los que va a castigar es aquellos que siguiendo la carne andan en las concupiscencias en inmundicias. ¿Sí sabes quiénes andan así? ¿Andan qué? Siguiendo a la carne. Andan en los deseos de su carne, haciendo cosas inmundas y desprecian al Señor. Para estos, dice, más a estos es lo que les espera. Entonces, nosotros debemos de aprender cómo debemos de conducirnos. ¿Podrán venir personas a querer engañarlo a uno? No, no ocupas. Tú puedes vivir así o así. Estate tranquilo. Y el que tiene comezón de oír, pues le gusta esa enseñanza. Una enseñanza donde te permitan practicar todas las cosas y donde Dios no te juzga, sino que Dios te recibe y te acepta tal y como tú eres, porque eres su hijo. Entonces puedes vivir a gusto así. Pero ¿quién trae esa enseñanza? Ahora nosotros como cristianos, ¿qué debemos hacer? Abrir nuestros ojitos, mirar cuál es la voluntad de Dios y no dejarnos arrastrar por todas estas enseñanzas. Mira, hermano, tú puedes mirar a estas personas que andan ahí haciendo esas huelgas y mira lo que hacen. ¿Qué más dice? ¿Qué hacen estas personas? Son atrevidos y contumaces. ¿No temen decir qué? No les importa decir nada. O sea, no les importa, hablan como sea. ¿De qué? De las potestades superiores. Dice, mientras que los ángeles que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldad contra ellas delante del Señor. Pero estos hablan mal de cosas que no entienden, como animales irracionales nacidos, ¿para qué? Para presa y destrucción. Perecerán en sus propias. ¿Sí me entiendes? Nacidos, para presa y destrucción. Fueron destinados para eso. Ahora, si estas personas escuchan el mensaje, no les importa. O pueden estar por un tiempo. Pero su corazón nunca se va a enderezar. Aunque no lo creas, hay personas que han nacido para perderse. Y pueden estar en la iglesia un tiempo, pero mañana se irán. Es triste, pero es la verdad. Mire, hermano, yo creo que sí te lo voy a dejar de tarea todo lo demás. Léelo hasta el final, pero lo lees. Empieza a explicar cuál es la conducta de estas personas y cuál va a ser su fin. ¿Sí entiendes? Y estas personas te voy a leer el 18, mira, nada más.
18 y 19. Pero por favor, lo lees de donde nos quedamos. Dice el 18: pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias, con los deseos de la carne y disolución a los que verdaderamente habían huido. ¿De qué? De los que viven en error. Las personas que ya, mira, los nuevos cristianos, aquellos que ya se habían escapado de practicar esas malas cosas, estas personas que están puestas para perdición, seducen. ¿Sí entiendes? Te llegan, por eso es que te digo, ten cuidado, mira, tú conoces a otros que son hermanitos allá perdidos ya, y se creen muy sabelotodos, muy súper inteligentes en la palabra. Si de veras fueran inteligentes en la palabra del Señor, estuvieran sirviéndole al Señor. Pero tú vas y platicas con ellos y te comienzan a decir, no, así es la palabra, el pastor está mal, o esto, y te comienzan a malaconsejar. ¿Qué es lo que están haciendo? Dice, pues hablando palabras que infladas, son huecas, solamente tienen volumen, pero no son nada. Y vanas, que no sirven. Seducen con concupiscencias de la carne y disolución a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad, mira, y son ellos mismos esclavos de corrupción. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Entonces, estas personas no sirven más al Señor, pero andan allá, fueron cristianos, decían que ellos leían mucho, ellos tenían mucho conocimiento, ellos eran esto y aquello, y empiezan a hablarte que ellos tienen el conocimiento, ellos saben. Y por eso dice, les prometen libertad. Y son ellos mismos esclavos de corrupción. Ellos están esclavizados, perdidos, porque ellos son esclavos del pecado. Pero saben todo y tienen mucho conocimiento. Ellos ya han leído mucho la Biblia y saben mucho, pero son esclavos del pecado. ¿Cómo te van a ti dar libertad? ¿Por qué quieres ir a escuchar a estas personas que fueron cristianas y que ahorita solamente conocen o han escuchado de la Biblia? Pero hermano, Satanás conoce la Biblia, los demonios también, y no cambian. ¿Sí entiendes? Entonces el hablar de la palabra un poquito aquí, un poquito allá, o el decir que tenemos cierto conocimiento, por el fruto que nos conocemos, no es por las palabras que hablamos de la Biblia, sino por las que practicamos. ¿Sí me entiendes? Entonces, ten mucho cuidado. Estas personas se han manifestado, se seguirán manifestando, y la iglesia debe de estar apercibida. Lee la palabra, estudia la palabra, escucha mensajes que sean de edificación, que te den conocimiento, crecimiento espiritual. ¿Sí me entiendes? Si es la verdad, hermano, y tú quieres escuchar otra cosa, escudriña tu corazón. ¿Sí me entiendes? Porque si tu corazoncito tiene comezón de oír otras cosas, algo ya no está bien. ¿Sí entiendes? Gloria a Dios. Lo lees en tu casa, por favor. Te voy a dejar con esto. Que el Señor te bendiga.